Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia, literatura, religión, costumbres y observancias del pueblo judío, y la sección que nos corresponde hoy y que el libro que estamos analizando realmente enumera, pues es sobre un tema realmente controversial. Y digo controversial porque pudiera ser un tema que quizás algunas personas por desconocimiento pudieran tomarlo por las razones incorrectas. Y es en cuanto al tema de la poligamia dentro del judaísmo. La pregunta sería la siguiente: ¿permite el judaísmo que el judío tenga más de una esposa? ¿Cuántas mujeres puede tener un judío si la ley lo permitiese? ¿Fue permitido en el pasado, en el presente, ya no se hace? ¿Qué sucede en cuanto a estos temas? ¿Qué dice la Torá al respecto? Bueno, primeramente, para responder a esta pregunta, debo hacer algunas aclaraciones. Las respuestas, por supuesto, la respuesta aquí es sencilla y directa, pero no se puede dar una respuesta así como así de golpe, para que la gente que está viendo este vídeo y que no son judíos y que no saben del tema, como que no se asombren, y requiere una explicación. Especialmente teniendo presente otra vez y recordándoles a todos que cuando explico estos temas los explico desde un punto de vista solamente informativo, desde un punto de vista también contándole la historia de lo sucedido. Conozco la halajá, conozco la ley al respecto y que esta es la sección que nos ha tocado. Así que sin más rodeos, la pregunta en cuanto a si un judío puede tener más de una esposa, la respuesta de acuerdo a la Torá es sí. De acuerdo a la Torá, un judío puede tener más de una esposa. De hecho, no se da ningún número específico. De acuerdo, he escuchado yo mismo de otros rabinos importantes, y hablo especialmente en cuanto a la línea sefaradí. Fácilmente un judío puede tener hasta 7 esposas. Pero los rabinos en el pasado aconsejaron tener mínimo 4 esposas. Ahora, momento, antes de que alguien se apresure a dar un comentario y me dejen explicar al respecto. La Torá lo permite, la halajá lo permite, pero también es cierto y debemos explicar de que no ha sido tampoco la costumbre generalizada de todo el pueblo de Israel. Es cierto de que la costumbre bíblica es esa. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, desde el comienzo. Y no solamente en el pueblo de Israel, es todo lo común en que era en el Medio Oriente, y es en el Medio Oriente todavía, en el mundo islámico, tener más de una esposa por diferentes razones. No es como la gente se imagina, que sea por motivos sexuales solamente, sino que hay otros motivos que implica esto. En la antigüedad, por la pobreza, lo que significaba que había muchas mujeres que nunca se podían casar porque hay mayor número de mujeres que de hombres, que así en la antigüedad habían tribus, se necesitaba descendencia. Son temas antiguos que hay que tener presente y no tomarlos por los motivos erróneos. Entonces tenemos el precedente bíblico también. Nos habla la Torá, por ejemplo, Abraham y Sara. El patriarca Abraham, el más grande ejemplo que tenemos, estaba casado con Sara y no podía tener hijos. ¿Y qué dice el texto de la Torá? Que Sara misma le dio a su sierva a Abraham para que tuviese un hijo a través de ella. Y así aconteció. Sucede también, tenemos el caso del patriarca Jacob. Dice el texto que el patriarca Jacob se casó, tuvo 4 esposas técnicamente, Raquel y Lea, y las 2 sirvientas de ambas. Y así montones de ejemplos. El rey Salomón tenía un montón de esposas, el rey David montones de esposas, y todos los reyes de Israel. Y así ha sido la costumbre. Ha habido rabinos igual con varias esposas, especialmente los rabinos sefardíes en España. Tenemos montones de documentos históricos que nos muestran que los rabinos en España, y por supuesto en todo el mundo sefardí de la antigüedad, pues tenían varias esposas. Y especialmente los rabinos, en este caso, siendo sefardíes, mayormente bajo el mundo islámico. Ahora, vemos entonces que el precedente de la Torá a este respecto es que se permite. Pero tampoco, ya recuerdo otra vez, no es que todos los judíos tenían más de una esposa y montones de esposas. Al contrario, cuando analizamos la historia y vemos la mayoría del pueblo judío, la mayoría del pueblo judío siempre ha tenido una sola esposa. A no ser que un hombre se haya quedado viudo, la esposa murió y decidió, no sé, casarse nuevamente. Incluso cuando analizamos el Talmud, en el Talmud
que comprende todos los debates y los temas de alajá, de las leyes, etc., se menciona a más de 2000 rabinos. Y de todos esos 2000 rabinos, siempre se menciona que tenían una sola esposa. Nunca se sabe que tuviesen más de una sola mujer. Tendrían más, quizás, pero la gran mayoría de todos los que se mencionan, a todos nada más se les menciona a una sola esposa, aun cuando a veces la mujer que tenían algunos rabinos eran problemáticas y había problemas en el matrimonio, pero nunca dice que se divorciaban para coger otra esposa, tenían montones de esposas. No era la costumbre. Ahora, repito otra vez, es permitido, es permisible y ha ocurrido. Pero la gran mayoría no tenía más de una esposa. Ahora aquí en este tema, cuando hablamos del asunto de la poligamia, hay que tener varios factores presentes. Y teniendo otra vez, considerando que en el mundo moderno que nos encontramos, en países por ejemplo como Estados Unidos o la gran mayoría de los países, pues ya hoy día hay prohibiciones, hay leyes del país que prohíben que el hombre tenga más de una esposa y por tanto el judío tiene que acatar esas leyes. Y en este respecto también hay que explicar una controversia que ha ocurrido o que está dentro del mundo judío, pero especialmente eso fue hacia el siglo X, hacia el año 1000 aproximadamente, donde hubo un famoso rabino llamado Rabbi Gershon ben Yehuda, un rabino ashkenazi. Algunos dicen que nació en Alemania, otros lo identifican con unas partes de Francia. El asunto es que era un rabino ashkenazim de la época también de los Geonim. Y este rabino, Rabbi Gershon ben Yehuda, dice que él estableció una takaná. Una takaná es lo que se llama en el judaísmo como un decreto donde prohibió que el judío tuviese más de una esposa. Antes del rabino Gershon, hacia el año 1000, nadie se preocupaba de esto. Eso no era tema de debate si podía tener o no podía tener. El judío que normalmente tenía una esposa y alguien que tomase otra esposa podía hacerlo, pero también hay reglas que había que seguir, con tal de que, por ejemplo, tenía que tratarlas a todas por igual, tenía que mantenerlas a todas por igual, tenía que proveer casa para cada una individualmente. No es que va a tener todas las esposas en una misma casa, tenía que diferente casa para diferente hogar. Entonces, si el judío no tiene los medios materiales para proveer para todas por igual y demás, es muy difícil que aún permitiéndolo la Torah lo pudiese hacer. Son casos, excepciones, como es conocido. Pero bueno, nadie se preocupaba hasta este momento, en el siglo X aproximadamente, hasta que Rabino Gershon, llamado Meor HaGolá, la luz del exilio del pueblo judío, una gran luminaria que se seguía su dictado, dictó esta takaná prohibiendo al judío tener más de una esposa, entre otras takaná que él dictó, que son muy famosas, la más famosa de todas estas, la prohibición de la poligamia. Pero esta es una prohibición que, siendo de un rabino ashkenazí, la dictó dictó esta prohibición que se aceptó mayormente en Europa, en Alemania, en Rusia, en Polonia, en estos lugares que son mayoría ashkenazí. Es cierto que hubieron algunas comunidades sefardíes que aceptaron la opinión de Rabino Gershon, pero la mayoría de las comunidades sefardíes no aceptaron tal cosa. Las comunidades sefardíes, la mayoría, no decidieron seguir este consejo de Rabino Gershon, o esta takaná de Rabino Gershon, no un consejo, una takaná que tiene observancias de ley, no lo aceptaron, porque los sefardíes argumentaban de que esto es bíblico, no tiene por qué prohibirlo, pero hubieron varias razones por las que Rabino Gershon tomó esta decisión. Acatada, ya mencioné, la mayoría por los ashkenazíes, pero no por la mayoría de los sefardíes. Ahora, ¿esto por qué lo hizo? Una, por varias razones. Es cierto que aunque el texto de la Torá permite al judío que tenga más de una esposa, bien parece indicar que surgen muchos problemas cuando el hombre tiene más de una mujer. Y está bien claro en el texto bíblico. Es cierto que cuenta que Abraham y Sara, Abraham tuvo otra esposa, Hagar. Pero ¿qué pasó con el texto? Al final acabó Sara y Hagar odiándose y problemas en el matrimonio, que hasta Abraham tuvo que expulsar al hijo, a Ismael. En el caso de Jacob, él se iba a casar con Raquel, pero lo engañaron y por eso se casó con Lea. Y al final, es cierto que después le dieron las concubinas para que tuvieran hijos a través de ella, pero al final esa familia era un problema. Las dos hermanas se odiaban unas a otras, fajaban unos a otras, y aquella casa era un tremendo problema que había allí por más de una mujer, tremendo lío que había. Y además, no solamente eso, después los hijos de Lea estaban odiando a los hijos de Raquel, en este caso a José. Recordemos los problemas que había también en este matrimonio. En el caso de Salomón, tiene todas esas esposas, pero la Biblia menciona como algo negativo. ¿Por qué?
porque dice que introdujo idolatría en Israel. Y así un montón de ejemplos que nos parece indicar que aunque es permitido, otra vez repito, se permite por el bíblico, el texto bíblico y por la ley judía está permitido, pero parece ser más bien que todo lo es más problemas que el beneficio de esto. Y por tanto, en este aspecto, lo que mayormente en el pueblo judío lo que se observa es que el judío, la mayoría del pueblo judío siempre tuvo una sola esposa, y de hecho parece ser que de hecho esto es la costumbre del principio, porque cuando Dios creó a la primera pareja humana, Adán y Jabá, Adán y Eva como le llaman en castellano, creó, ya lo dice, Adán y Eva, no creó Adán, Eva y María, no, un hombre y una mujer, no le creó más de una esposa a Adán. Por tanto, parece ser que la costumbre es esta desde el principio, aun cuando la Torah lo permita. Y ahora vamos al caso de Rabbeinu Gershon, porque determinó en el siglo X que el judío, mayormente esto acatado por los ashkenazíes, pero hay que mencionarlo porque determinó esto, y van a ver que algunos sefardíes ya mencionaba que también lo acataron, y la significancia, porque él decidió tomar esta decisión de una sola esposa, ahora como ya con decreto de ley. Y es porque, primeramente, los derechos de la mujer. En el judaísmo, otra vez, es muy importante el caso de, hay leyes que protegen a la esposa, que protegen a la mujer, que protegen el matrimonio, y ya menciono, miren cuántos problemas había, hay que evitar todo ese tipo de conflictos que al final crean otros problemas y más dolores de cabeza en la congregación, pecados, demás y demás. Entonces, también se nos dice que no solamente con esto se evitaban peleas de rivales, de esposas unas con otras y qué sé yo, sino que también esto resolvía el asunto de que, por ejemplo, o evitaba el hecho de que es sabido que en la ley judía el hombre se puede divorciar de su esposa, no hay casi barreras para eso. O sea que si hay cualquier asunto, no cualquiera, pero el divorcio está permitido, me refiero. Y casi a veces por tonterías, que no hay ninguna exigencia fuerte que lo prohíba. A veces, si alguien dice el Rabbi Hillel, si hay problemas y encontramos judíos que se querían divorciar de la mujer por lo más mínimo, y lo podían hacer. Pero Rabbeinu Gershon, para evitar estos problemas, porque sabía que había alguna gente que también tenían sus intenciones, querían a veces divorciar a la mujer y buscarse otra mujer con otras intenciones, no sé, otra más joven o una que tenía dinero o qué sé yo. Y Rabbeinu Gershon pues decide proteger a estas mujeres, que no era injusto si eso le acontecía. Así que puso esta prohibición y así se evitaba también esto, que la mujer pues se quedase quizás desprotegida, aunque no quedaba desprotegida porque se le daba un get, que es un certificado de divorcio con, pues también hay una dote que se tenía que pagarle, remunerarla, por ahora el hombre la abandonaba, entonces tenía que pagarle. Por tanto, esto se prohíbe ahora entonces con Rabbeinu Gershon que se divorcie el judío. Entonces, ¿qué acontece? Otra de las razones por la que se dice que es posible, ¿no? Eso explican los sabios, ¿no? Es probable que también lo hiciera para... ya mencionaba, tenía una mujer, no sé, en una casa aquí y otra en otro pueblo. ¿Qué problemas son esos? Tenía que ir allá y aquí. ¿Cuántas mujeres? Tremendo problema todo aquello. Hijos regados aquí y por allá. No podía ocuparse realmente de su casa. Mantener a todo el mundo por igual. Darle amor por igual. Tiene que cumplir reglas. No es tener mujeres por tener mujeres. Hay reglas que cumplir en el matrimonio. Es una cosa seria. Es una unión sagrada. Entonces también otro aspecto importante es, además del odio y los problemas matrimoniales de mujer y de esposas, es porque hay que tener presente que Rabbeinu Gershon, los rabinos ashkenazíes mayormente han vivido en el mundo cristiano, y en Alemania, Rusia, estos lugares el cristianismo es la religión que estaba, a diferencia de los ashkenazim, a diferencia de los sefardíes, que mayormente estaban bajo el mundo islámico. Aún en Sefarat, en España, había parte que era en aquella época el Islam estaba en España, pero donde estaba Rabbeinu Gershon, que es ashkenazí, pues los cristianos era la religión que gobernaba allí, y el cristianismo prohibía y prohíbe tener más de una esposa. Entonces, algunos afirman que para evitar, en este caso, problemas con las leyes cristianas, porque tienen que someterse a las leyes del país, y evitar ataques de los cristianos contra los judíos, y que se les acusase de actuar de manera diferente, pues entonces se decidió, bueno, hay que obedecer la ley del lugar, ¿no? Si esto es cristianismo, pues esto es otra razón más para que el judío tenga una sola esposa, porque además en el cristianismo se ve como esto como algo muy negativo, ¿no?
y no es la mentalidad, porque hay que comprender también la mentalidad, la cultura del Medio Oriente y otras culturas, para entender bien este asunto. Entonces, esta es otra razón, como este era un mundo cristiano en el que vivían los judíos ashkenazi, pues otra razón más para que el judío tenga una sola esposa y evitar que los cristianos ataquen a los judíos o atacasen a los judíos y tuviesen problemas con la comunidad judía. Entonces son varias razones, entre otras. Hubieron diferentes también otras dictados, takanot, decretos que Rabbi Gershom instituyó. Por ejemplo, también prohibió de que la gente abriese el correo de otra persona. En la antigüedad la gente mandaba mensajes y cartas con un mensajero, no era como hoy, ¿no? Que hay el correo. En la antigüedad antes era que se enviaba un mensajero a un sitio y el hombre podía hacer que leyese tu correspondencia. Él prohibió también que se hiciera esto. Prohibió también hubo una en cuanto, por ejemplo, el judío que se consideraba apóstata, que se cambiaba de religión, se nos dice de que si esa persona hacía teshuvá, se regresaba al pueblo judío, pues estaba prohibido que se le recriminase, se le estuviese recordando el pecado que había hecho, pero no se le podía hacer tal cosa. Ya lo que pasó, pasó y había que olvidar aquello. Y de hecho, esto quizás tuvo influencia porque el propio hijo, uno de los hijos, el hijo de Rabino Gershom, los cristianos se lo llevaron y a la fuerza lo convirtieron en cristiano. Esto pasaba en la antigüedad. Y él sufrió mucho, ¿no? De que su hijo se lo habían llevado, a la fuerza le hicieron aquello, lo convirtieron en cristiano. Y al hijo no le dio tiempo regresar al judaísmo y murió siendo cristiano a la fuerza, ¿no? Obligado. Y dice que cuando eso sucede, el padre, ¿no? Rabino Gershom, lloró y se lamentó y observó todas las leyes relacionadas con el luto. Aun cuando el hijo estaba practicando otra religión, pues era la fuerza, no era su voluntad. Entonces son cosas que influyeron y tuvieron un contexto histórico para que se tomasen estas decisiones. Ahora, vuelvo a repetir, dentro de esto se aceptó en la mayoría por las comunidades ashkenazíes y por algunas comunidades sefardíes. La mayoría del mundo sefaradí no aceptó tal decreto. Y ya menciono que era bien conocido en España como los judíos tenían varias esposas con tal de que cumpliesen las leyes pertinentes, de que las mantenían a todas por igual, de que tenían que quererlas todas por igual, etcétera, etcétera. Una serie de factores que hay que cumplir. Entonces, sucede entonces de que incluso encontramos, y esto también es algo que hay que tener presente, que incluso se dice que hoy día ya ese decreto de Rabino Gershom de prohibir la poligamia ya no tiene vigencia. Ese decreto ya caducó. Dicen algunos que ya hoy día tanto el ashkenazi como el sefaradí puede tener más de una esposa si lo desea. Aunque el sefaradí siempre ha sido así. Pero en el caso del ashkenazi dicen algunos poskim, algunos conocedores expertos de la Torá, de la ley judía, dicen que ya es permisible. ¿Por qué? Porque según cuando Rabino Gershom hizo este decreto, era solamente por un tiempo, por el contexto que ya les decía, que era en tierras cristianas, los problemas con la comunidad cristiana, y para evitar esas cosas, y por otras razones, pues se dio esto por un periodo de tiempo. Y dice el Shulchan Aruch, el código de la ley judía, por Maram Rabbi Yosef Karo. Dice el Shulchan Aruch que esta takaná, este decreto ya no tiene ningún efecto, porque era hasta el quinto milenio, o sea, hasta el año 5000, de acuerdo al calendario judío. Por tanto, nos encontramos en el año 5779, de acuerdo al calendario judío. Hace ya, ¿cuántos años han pasado? Más de 700 años. Hacia el año 1300, ya esto dejó de valer. Por eso es que se dice tanto para el ashkenazi, ya se tiene, pues, puede tener más de una esposa si lo desea. Entonces, y ahora, un momento que todavía aquí hay una explicación más que hay que dar. Es cierto que explica el Shulchan Aruch que ya no tiene validez ese decreto, pero eso no significa que todavía no haya comunidades que tengan un minhag, una costumbre adoptada por ellos, y cuando hay un minhag adoptado por toda una comunidad es como si tuviese fuerza de ley para esa comunidad. Por eso el Shulchan Aruch también dice que aún así hay comunidades sefaradí o ashkenazí. Si esa comunidad, una sinagoga, una comunidad decide seguir ese decreto de que los miembros de su comunidad sean de una sola mujer, los miembros de esa comunidad solo, no todos los demás, sino de esa comunidad, de esos rabinos y esa comunidad que estuvieron todos de acuerdo en seguir este decreto, aun cuando ya expiró, si todos estuvieron de acuerdo, se sigue. Y el hombre, para pertenecer a esa comunidad específica, no puede tener más de una sola esposa. Y de hecho hay comunidades hoy día sefardíes,
que siguen esta costumbre, que no se tiene más de una sola esposa. Y vuelvo a enfatizar, es cierto que se permite, pero la mayoría del pueblo judío de toda la historia siempre ha practicado que el hombre tenga una sola esposa. ¿Ha habido excepciones? Es cierto. Tampoco, y cuando ha habido excepciones, siempre se ha escuchado que tenga el hombre quizás una segunda esposa, pero no, yo nunca he escuchado tampoco que tenga un montón de mujeres, aun cuando fuese permisible. Porque ya menciono que hay leyes que cumplir, hay reglas que cumplir. No es mujer por mujer, ni así como así. Entonces, esto hay que tenerlo presente cuando apuntamos en cuanto a las comunidades sefardíes. Recordando además que en el tiempo moderno, sea que Rabino Gershom lo dijo o que no lo dijo, recordemos, los judíos hoy en el tiempo moderno, en los países donde viven los judíos donde quiera, las leyes de los países no permiten que el hombre tenga más de una esposa. Está prohibida la poligamia. Por tanto, el judío sigue además la costumbre del país. Con más razón, pues entonces en la mayoría nadie tiene esta práctica. Ahora, en Israel, que también hay árabes que viven en Israel, en la parte de Israel, la ley de Israel prohíbe la poligamia. Pero a la comunidad árabe se le permite. Ahora, cuando se creó el Estado de Israel en el año 1948 y tuvo una gran migración de judíos sefardíes que vinieron de los países árabes, especialmente del Yemen, y llegaron a Israel con más de una esposa. Y el Estado de Israel les permite, pues vinieron con sus mujeres, pues les permitió, ¿no?, que tuviesen su esposa. Pero luego de esto, que ya esta generación acabó, no se permitió que nadie tuviese más de una sola esposa. Por tanto, en Israel, de acuerdo a la ley de Israel, ahora mismo está prohibida la poligamia, que un hombre tenga más de una sola mujer. Ahora, un momento otra vez. Aun cuando la ley de Israel lo prohíbe para el judío, porque para el árabe se permite, el árabe de acuerdo al Islam puede tener hasta 4 esposas, que también tienen que seguir reglas, no es que todo el mundo coge esposas así como así, no es así. Y además, en el tiempo moderno en que estamos, alguien le dice a su mujer que quiere tener otra mujer, y muy probable que la mujer lo que lo coge le des 2 golpes en la cara y ponga al marido en su sitio. Ya eso como que es una costumbre que está más que perdida. Pero es cierto que el mundo árabe existe también. Y ahora otra vez, un momento otra vez, porque dentro del mundo judío, aún en Israel, hay excepciones, casos raros que lo permiten y que ahora mismo sucede de que hay en la comunidad ortodoxa, hay judíos que tienen más de una esposa. Y otra vez repito, son casos excepcionales. ¿Por qué? Aunque la ley de Israel lo prohíba, la Torá es otra cosa, se sigue la Torá por encima de la misma ley del país. Y es cierto, esto no es secreto, no me lo estoy inventando yo. Lo pueden investigar también en las noticias, van a ver también artículos de estos en periódicos de Israel y demás, donde si hay un caso excepcional, no sé, de que por ejemplo es un mandamiento de la Torá que el hombre, especialmente hablando del judío, el hombre tiene que dejar descendencia en esta tierra y tiene que procrear. Por tanto, tanto en la antigüedad, como en el caso por ejemplo de Abraham y Sara, no podían tener un hijo, Sara le dio su sierva a Abraham para que tuviese hijo. Si hoy día ha habido casos excepcionales de un judío que por más de 10 años, 20 años, no tiene hijo con su esposa, y para cumplir esta mitzvah, este mandamiento, y quiere tener descendencia, pues se le permite para que no divorcie de su esposa. Si la mujer también está de acuerdo, pues entonces se permite que tenga una segunda esposa para que pueda tener descendencia. Y eso ha ocurrido y sucede ahora mismo en Israel, como lo que estoy diciendo yo ahora mismo. Otros casos, no sé, que la mujer, que un hombre está casado y la mujer, pues no sé, ha perdido la razón o está, ya menciono, no sé, no puede tener hijos. Y en este caso, el Rabinato de Israel Supremo le da un certificado. Esto se llama, el término en castellano sería como la firma de los 100. ¿Por qué 100? Porque se requiere, hay una serie de reglas que siguen los rabinos, que firman 100 rabinos importantes de diferentes partes del mundo, aquí y allá, jueces importantes, y dan su aprobación para que un judío, en un caso excepcional, pueda tomar una segunda esposa para poder tener descendencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo general. Pero en temas generales, ya menciono, la costumbre es que el judío tenga una sola esposa, aun cuando la Torá lo permite, pero ya menciono que es una costumbre que ya pues, se ha perdido. Las leyes de los países en la vida real pues no lo permiten, y el judío observa las leyes de los países. Aunque la Torá lo permite y la ley lo permite, la costumbre en general no ha sido esta. Los rabinos del pasado también tenían mayormente una sola esposa. Y además ya menciono los problemas que también se evitan, y los pleitos en matrimonio, y los odios y demás y demás. Entonces, de manera breve, de manera general,
Esta es la explicación. ¿Puede un judío tener más de una esposa? Respuesta, sí. Pero un caso excepcional y en Israel, por lo que hay que tener en cuenta todo lo que ya hemos explicado. Solamente yo he sido aquí, como dicen, breve, porque en temas de las leyes judías, otra vez hay que ser un dayan, un poskim, experto en estos temas. Y sí hay que tener consideración a diferentes factores y no es tan fácil que se le dé un permiso a un judío que tome una esposa, otra segunda esposa, así como así. No es tan fácil, son casos excepcionales. Pero está permitido y bueno, pues la costumbre bíblica también. Pero la costumbre general es que el hombre, en general el judío, tiene una sola esposa y pues eso es la situación en el mundo actual en que nos encontramos. Entonces, hasta aquí con este vídeo, espero haber aclarado dudas. Y también porque bueno, es la sesión que nos tocó en esta serie y pues no hay razón para no pasarla, para pasarla por alto, sino que hablamos de ello, explicamos y todos los temas que requieran pues explicación para la aclaración. Es un tema profundo y que se debe tomar por el lado correcto, ¿eh? No es que alguien esté pensando ahora de que se toman muchas esposas por motivos solamente de placer y demás. No, ese no es el caso. Ni tampoco es el caso incluso dentro del Islam, que permitido tampoco es así. Hay reglas, hay pautas. Entonces pues hasta aquí con esta sección, con esta explicación. Gracias a todos por su atención y hasta un próximo encuentro.